¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas Hoy, noches. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jessica Honderman, de repente me presento primero. Yo soy abogada, trabajo en Martinot Abogados y tengo a mi cargo los temas de competencia. Competencia, para que tenga un poquito más de detalle, son temas de protección al consumidor, barreras burocráticas, libre competencia, dumping, subsidios, competencia desleal. Además veo temas de propiedad intelectual, registro de marcas, de softwares y temas de datos personales. Y hoy día, en materia de competencia, les voy a dar una pequeña exposición sobre el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas que tramitamos frente al Indecopi. Entiendo que todos están viendo la presentación, así que voy a empezar. Como primer punto, como marco general, deben saber que los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas se rigen por una norma particular, solo una norma. Y esto solo para que lo tengan como referencia, y es el Decreto Legislativo 1256, que es la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. Estos procedimientos de barreras burocráticas se tramitan en el Indecopi, frente al Indecopi. El Indecopi, de hecho, es un ente que ve muchos aspectos, muchas temáticas variadas y diferentes entre sí, y entre ellas está el tema de barreras burocráticas. Para analizar procedimientos de barreras burocráticas, Indecopi tiene a dos órganos. En primera instancia, a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, primera instancia, y en caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión de la comisión, puede apelar frente a la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, que es la segunda y última instancia. Ahí se acaba el procedimiento de Indecopi. Es decir, un procedimiento de Indecopi como máximo puede tener dos instancias: la comisión en primera instancia y, en caso de apelación, la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas. Siempre en Indecopi. Los procedimientos de barreras burocráticas siempre se tramitan en Indecopi. ¿Ok? Solo como referencia y para que un poco nos vayamos ubicando en la materia. Ahora, ¿cómo se inician los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas? Hay dos formas de que se inicie. La primera es que se inicien de parte. Cuando el procedimiento se inicia de parte, cuando denuncio. Yo soy afectada por una barrera y voy al Indecopi y presento mi denuncia. Como las barreras burocráticas, y ya lo vamos a ver con más detalle, implican que una entidad de la administración pública me está generando algún daño, aquí quien denuncia es el afectado y la denunciada es esa entidad de la administración pública. Digamos, son parte y contraparte en un procedimiento que va a ser resuelto por el Indecopi, ¿no? Es un procedimiento que viene con denuncia, descargos, de repente audiencia de informe oral, escritos adicionales, es un tipo un juicio. Las dos partes tratan de defender su posición para que finalmente el Indecopi resuelva. Este procedimiento, digamos que es motivado porque una persona afectada lo inicia y le dice al Indecopi: ¿sabes qué? Tengo a esta entidad de la administración pública que no me deja ejercer mi actividad económica, así que la acuso contigo a efectos de que tú resuelvas el caso. Esos son los procedimientos de parte. Los procedimientos de oficio, por el contrario, son procedimientos que inicia el propio Indecopi. Indecopi en el desarrollo de sus actividades económicas, de sus actividades, perdón, toma conocimiento de que alguna entidad de la administración pública podría estar imponiendo una barrera burocrática y dice: ¿sabes qué? Voy a iniciar un procedimiento contra ella. La verdad, suele hacerlo cuando se trata de un tema muy delicado, muy obvio, muy evidente, porque en la práctica tiene bastante trabajo ya con las denuncias que vienen de parte. Existe una modalidad medio híbrida en la cual un particular le sopla al Indecopi y le dice: oye, por si acaso, hay entidades de la administración pública, esta entidad, por ejemplo, que está aplicando barreras burocráticas. Y en ese caso, Indecopi verá si inicia o no el procedimiento. No es una denuncia en sí, es simplemente una denuncia informativa, entre comillas informativa. Simplemente le informan, le cuentan a Indecopi lo que está pasando y pues Indecopi verá si es que inicia o no el procedimiento de oficio. Ahora, no es que cualquiera le pueda decir esto a Indecopi. Quien le puede decir, en teoría, son los gremios
o los colegios profesionales, el colegio de abogados, colegio de ingenieros, de arquitectos, de químicos, farmacéuticos, todos los gremios, la Defensoría del Pueblo, algunos sujetos en particular. Y a raíz de unas últimas modificaciones, ahora cuando se presenta una denuncia informativa, es decir, este tipo de comunicaciones, Indecopi tiene que responder a la persona que le ha dado el dato en un plazo máximo de 20 días si va a tramitar o no su denuncia informativa. ¿Okay? Esta es una modificación que ha entrado en vigor hace menos de 15 días. Desde ahora, el Indecopi está obligado a decirle sí, la voy a tramitar o no, no la voy a tramitar por A o B o C motivos. ¿Ok? Antes, Indecopi recibía estas denuncias informativas y pues las archivaba, las metía al último cajón de su escritorio y pues el denunciante o informante nunca se enteraba de lo que pasaba con su denuncia informativa. Ahora tiene la obligación de recibir la respuesta o las razones del Indecopi por las cuales no va a tramitar la denuncia informativa. ¿Ok? Entonces, solo para que quede claro, dos tipos de procedimientos para acceder a este tipo de casos. Uno de parte, cuando es una denuncia pura y dura, en la que un particular se pelea con la administración pública, son parte y contraparte y se enfrascan en un procedimiento. Y otro es un procedimiento de oficio, el cual es iniciado por el Indecopi, porque Indecopi lo decide o porque decide tramitar una denuncia informativa que, como hemos dicho, es simplemente una comunicación que brinda un particular, especialmente un gremio, un colegio profesional o inclusive la Defensoría del Pueblo, sobre una barrera burocrática que se ha detectado en el mercado. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí hablemos de qué son las barreras burocráticas. Y para eso diremos que las barreras burocráticas en general son cualquier exigencia, cualquier requisito, cualquier limitación, cualquier prohibición, cualquier cobro que una entidad de la administración pública imponga a un agente económico que limite su capacidad para participar en el mercado, que restrinja su capacidad de acceder a un mercado particular, o que de repente ya está en ese mercado, que obstaculice su permanencia en ese mercado. ¿Ok? De hecho, digamos en abstracto, las barreras burocráticas no son malas, porque, por ejemplo, cuando nosotros tramitamos una licencia de funcionamiento, es una barrera burocrática que pues condiciona nuestro acceso al mercado, ¿no? Pero es que el Estado tiene que aplicar ciertos mecanismos de control para ver qué agentes están calificados o no para acceder al mercado. Ustedes, como corredores, cuando tramitan sus permisos, sus licencias, sus autorizaciones ante la SBS, pues también tienen que pasar determinados filtros, cumplir con determinados requisitos para obtener su registro en la SBS. ¿Okay? Esa es una barrera burocrática. Entonces, no es que todas las barreras burocráticas sean malas. Las únicas que son malas y las únicas que son sancionadas por ley son las que son ilegales o las que carecen de razonabilidad. El resto de barreras burocráticas va a acompañar nuestro negocio toda la vida, está bien, para eso está el Estado, siempre que pues, sean dentro del marco de la legalidad y no sean carentes de razonabilidad. ¿Ok? Entonces, que quede eso clarísimo. Barreras burocráticas de por sí no son malas. Solo son malas las que son ilegales, las que son contra la ley, o las que son carentes de razonabilidad. Ok. Ahora, decíamos que las barreras son estos requisitos, estas limitaciones, estas prohibiciones, estos cobros que nos impone la administración pública. Y aquí resalto que es la administración pública, porque a través de los procedimientos de barreras, nosotros únicamente podemos cuestionar entidades de la administración pública, actos, actuaciones, disposiciones emitidas por entidades de la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no vamos a poder cuestionar actuaciones del Congreso de la República, porque el Congreso no forma parte de ese rango de entidades de la administración pública. De repente, esto, como es un poco de teoría del derecho, he tratado de ejemplificarlo en este triángulo. Este triangulito que ven en pantalla nos pone en la cúspide de una pirámide a la Constitución. ¿Ok? La Constitución es la norma más importante de todos los ordenamientos. Es la que debe irradiar todos los principios, derechos, las reglas básicas con las que se va a
mover o cómo se va a funcionar un determinado Estado, la Constitución. En teoría, las normas que están, o las normas que desarrollan lo que dice la Constitución son las leyes, que son las emitidas por el Congreso, ¿no? La idea es que una ley no contravenga la Constitución, sino que por el contrario la desarrolle, diga supuestos específicos. A través del procedimiento de barrera no vamos a poder cuestionar la Constitución y mucho menos la ley. Pero en esta idea del triángulo, la ley muchas veces requiere de desarrollos normativos. Y para eso están las normas de nivel reglamentario, que son las que están en la base del triángulo. Y esas, en teoría, deben respetar la ley, y como esa ley, en teoría, está basada en la Constitución, todo debe ser coherente. ¿Qué normas son del rango reglamentario? Los reglamentos, los decretos supremos, las directivas, las resoluciones, ¿no? Ese tipo de disposiciones que emiten las entidades de la administración pública. Las normas reglamentarias son emitidas por las entidades de la administración pública. Las leyes son emitidas por el Congreso. Estoy hablando de manera como que muy simple para que quede la idea clara, pero en principio las leyes son emitidas por el Congreso y pues la Constitución, en teoría, es pues, fruto de un acuerdo de la Asamblea Constituyente que dio origen a esa norma, ¿no? Entonces, nosotros únicamente en materia de barreras nos vamos a medir o mover en este último nivel, en el nivel reglamentario. Solo vamos a poder cuestionar las disposiciones administrativas, los actos, los reglamentos, las resoluciones, los decretos supremos que se hayan emitido a nivel reglamentario. Si consideramos que una norma, por ejemplo, es una ley, viola la Constitución, pues tendremos que recurrir a otras vías, no al INDECOPI, sino podría ser una acción de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, ya son otras autoridades. Nosotros nos estamos moviendo en esta base de aquí, en las normas reglamentarias. ¿Ok? Bueno, como decíamos, solo vamos a sancionar estas barreras burocráticas que sean ilegales o carentes de razonabilidad. Y como son barreras burocráticas, son emitidas por entidades de la administración pública a nivel reglamentario. Ahora, ¿cuál es este análisis que hace INDECOPI para ver si una norma es ilegal, una barrera burocrática es ilegal o carece de razonabilidad? Pues hay un análisis que ha sido consagrado por el INDECOPI y es el que utiliza para todos sus procedimientos y del que vamos a conversar en estos momentos. Este análisis se aplica para legalidad primero y si se pasa el análisis de legalidad, se aplicará para razonabilidad. Vamos primero con legalidad para que se vaya entendiendo la idea. ¿Qué implica un análisis de legalidad? Un análisis de legalidad es el que hace INDECOPI cuando tiene frente a sí una barrera burocrática, ¿no? Digamos que un administrado denunció una barrera burocrática, lo primero que va a hacer INDECOPI es ver si esta norma cumple o no, o esta barrera cumple o no con el filtro de legalidad, si pasa o no ese filtro. Y para ver si pasa o no ese filtro, se hace 3 preguntas. Y si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, al toque declara fundada la denuncia y dispone ciertos efectos de los que ya les voy a comentar. La primera pregunta que se hace INDECOPI es si, cuando analiza la legalidad de una barrera burocrática, es si existían atribuciones legales, o sea, si la entidad denunciada tenía atribuciones dadas por ley para aplicar la barrera, ¿no? Aquí deben saber que todas las entidades públicas solo pueden actuar si tienen una norma que les da ciertas facultades o competencias. Si no son competentes, si no tienen esas facultades, si hoy no existe esa norma que les ha dado esas atribuciones o competencias, pues su actuación es ilegal. ¿Ok? Esa es la premisa. Primero hay que verificar si la entidad denunciada tenía o no atribuciones o competencias conferidas por un dispositivo legal para aplicar esa barrera. Ok. Digamos, en un caso cualquiera, que la entidad sí tenía las facultades. Entonces, INDECOPI va a seguir con el segundo punto del análisis. Va a ver si es que la entidad, esa a la que se ha denunciado, siguió los procedimientos o las formalidades para emitir o publicar la barrera. Por ejemplo, una formalidad que debe cumplir todas las normas del ordenamiento jurídico, incluidas las de rango reglamentario, es que deben publicarse en el peruano. Si una norma no se publica en el peruano, no es válida, no es legal. ¿Por qué? Porque el procedimiento es ese.
Las normas se tienen que publicar en el peruano de cualquier rango y una vez que estén en el peruano van a ser exigibles, salvo que la propia norma diga algo distinto, a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, Indecopi en este segundo punto va a verificar si, ok, la entidad sí tiene facultades para imponer la barrera. Segundo, siguió los procedimientos, las formalidades para emitirla. De repente hay normas que requieren del refrendo del ministro de Salud y el ministro de Trabajo. Ok, ¿la norma tenía el refrendo del ministro de Salud y Trabajo? No, solo tenía un refrendo. Ok, es ilegal. ¿De acuerdo? Pero digamos otra vez en nuestro ejemplo hipotético que la entidad denunciada o a la que el Indecopi inició un procedimiento sí tenía atribuciones conferidas por ley y además sí siguió los procedimientos y las formalidades establecidas para emitir o aplicar la barrera. Entonces Indecopi se hace una pregunta adicional y dice, ¿con la aplicación de esta barrera se han vulnerado otras normas? Indecopi va a ver todo el ordenamiento jurídico peruano y va a verificar si es que se han vulnerado otras disposiciones legales del ordenamiento. De repente que pues, escondidas, que no se tenían a la mano, va a ser un barrido, un escaneado de todo el ordenamiento jurídico nacional y va a ver si con esta actuación la entidad que de repente tenía facultades para imponer la barrera, que de repente siguió los procedimientos o formalidades adecuadas, pero va a ver si es que se vulneraron o no otras normas del ordenamiento jurídico. Digamos que en este punto, pues, la entidad no cumple y vulneró una norma del ordenamiento jurídico que no se tenía más clara. En este caso, Indecopi dice, ¿sabes qué? Fundada la denuncia e inmediatamente ordena que se inaplique con efectos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que la barrera denunciada no se le va a aplicar a nadie. Es como si se hubiese derogado esa barrera. ¿Ok? De hecho, no tienen que llegar hasta el tercer punto de análisis. Si en el punto 1 descubren que la entidad denunciada no tenía facultades, inmediatamente se declara fundada la barrera y por ende se declara su inaplicación general. Es como si se derogara la norma simplemente porque la entidad no tenía facultades. Ahí quisiera que se den cuenta del poder tan grande que tiene el Indecopi para un poco retirar del ordenamiento jurídico aquellas barreras burocráticas que sean ilegales, ¿no? Porque en buena cuenta es, ok, de repente por ahí la SBS dictó una disposición que es ilegal, Indecopi puede decirle, ¿sabes qué? SBS no se aplica. Tu disposición no se aplica porque no tenía facultades para imponer esa barrera. Y con eso dispone la inaplicación no solo para ti que denuncias, sino para todos los que son afectados por esa misma medida. Por eso se habla de inaplicación general. Como les digo, es como si se derogara la norma. Vamos a ver esto con un caso, y de hecho este caso les debe resultar familiar, ¿no? Es el caso que tiene que ver con el seguro de vida ley, un caso reciente que tramitamos para PECOSE. Y pues en este caso, como recordarán, el problema o la barrera le impuso el Ministerio de Trabajo, ¿no? En particular, la barrera estaba en el Decreto Supremo 009-2020-TR, en el que el Ministerio, en buena cuenta y de buenas a primeras, dijo, se prohíben los costos de intermediación en la contratación de la póliza del seguro de vida ley. O sea, lo que hizo el Ministerio fue un poco más y decirle, ¿sabes qué? No puedes trabajar. O si trabajas, no puedes cobrar. O no vas a cobrar. Si cobras, o sea, puedo sancionarte a ti, puedo sancionar a quien te paga. No. Prohibió los costos de intermediación en la contratación del seguro de vida ley. Entonces, pues, denunciamos esta medida ante el Indecopi porque el Ministerio de Trabajo estaba imponiendo una prohibición que limitaba la actividad económica de los corredores de seguro y que inclusive podía ser, generaba un impacto significativo en su economía, ¿no? De hecho, Indecopi, como correspondía, hizo primero el análisis de legalidad. Y lo primero que preguntó, porque les digo que son 3 niveles de análisis, es, ¿el Ministerio de Trabajo tenía atribuciones legales para aplicar esa barrera? Y en ese análisis, Indecopi concluyó que no tenía esas facultades. ¿Qué pasaba? Primero, revisó el decreto legislativo 688, en el que se concluía que si bien el seguro de vida ley era un seguro social obligatorio, que pues conforme a la regulación se otorgaba por los empleadores a los trabajadores desde el inicio de la relación laboral, ¿no? Luego
verificó que, ok, las normas que regulan la actuación del Ministerio de Trabajo sí le permiten dictar normas relativas a la seguridad social, con eso no hay problema, pero además vio que si alguien podía regular la actividad de los corredores de seguros, de los intermediarios, no era el Ministerio de Trabajo, era la SBS, ¿no? Vio la ley de bancos y dijo, ¿sabes qué? Ministerio de Trabajo, detente un poquito, aquí la autoridad competente para regular la actividad de los corredores no eres tú, es la Superintendencia de Banca y Seguro. Tú no tienes esa facultad. Entonces concluyó eso, que si bien el ministerio tiene facultades para regular la actividad o regular seguridad social, no tiene facultades para regular la actividad de los corredores de seguro, incluido pues la prohibición de cobros de intermediación en la contratación del seguro, ¿no? Siendo esto así, pues declaró fundada la denuncia y ordenó la inaplicación de esta medida con efectos generales. Es por eso que la resolución del Indecopi se publicó en el peruano y no solo benefició a los integrantes de APECOSE, sino también a todos los corredores de seguro del mercado. ¿Ok? Esa es la medida. Y gracias a la denuncia presentada, pues es como si se hubiese derogado la norma del Ministerio de Trabajo que declaró que esta barrera, que estableció esta prohibición, refería a que ustedes no podían cobrar por costos de intermediación en la contratación del seguro de vida ley. Indecopi también lo sacó en su portal, bueno, está en todos lados, pero lo más importante es que salió en el peruano, como para que cualquier tercero afectado por la medida pueda decir, oye, un momentito, Ministerio de Trabajo, tú no me puedes prohibir ejercer mi actividad económica y mucho menos cobrar por mis labores de intermediación. ¿Ok? Vamos a ver un caso más. Ese es un caso también reciente de este año. Ahí he querido un poco mantener la confidencialidad de uno de nuestros clientes, pero de repente es una problemática que comparten ustedes y que pues le puede resultar aplicable a su caso. ¿Qué pasa? Esta es una empresa del sector financiero que suele pasar que cuando se tiene un número significativo de trabajadores impacta más porque se pide al salud los reembolsos por cubrir prestaciones de seguridad social de los trabajadores y los derechohabientes, pero si por ahí rectificas tu planilla electrónica, salud te dice no, ya no procede tu reembolso, devuélveme lo que te he dado y te pone una serie de trabas que terminan perjudicando. De repente, si es un trabajador o dos trabajadores, no lo sientes tanto, pero ya en el acumulado, cuando son varios trabajadores, el tema es un poquito más fuerte, ¿no? Para salud sobre todo, acá denunciamos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo también, pero para salud sobre todo, ese plazo que establece el reglamento de prestaciones económicas para realizar declaraciones y pagos relacionados con la planilla es perentorio. Y si te pasas ese plazo, pues ya no te reconozco nada. Entonces, pues presentamos una denuncia. De hecho, esta denuncia se presentó en marzo de 2023 y con esta denuncia le solicitamos al Indecopi que nos otorgue una medida cautelar referida a que salud pues se detenga de estar requiriéndonos que le devolvamos lo que ya nos pagó o negándose a realizar estos desembolsos, estos pagos por subsidios, ¿no? Y de hecho, el Indecopi, para otorgar la medida cautelar, hizo un análisis muy fino, básicamente referido a dos temas. Para otorgar una medida cautelar en general, tú tienes que acreditar, uno, la verosimilitud del derecho. ¿Qué significa esto? Que al menos preliminarmente le acredites o el Indecopi considere que lo que estás diciendo, que el sustento legal o el sustento jurídico de tu posición en el procedimiento es válido, ¿no? Como que tiene sustento jurídico, verosimilitud. Ojo que no está diciendo aquí el Indecopi con certeza absoluta que tengas la razón, pero puede ser preliminarmente que parece que el derecho te asiste, que tienes razón, ¿no? Entonces, Indecopi, con relación a la verosimilitud del derecho, que es el primer requisito, dijo, oye, he revisado un poco el caso y parece que salud se estaría excediendo de sus facultades, ¿no? Que es esto lo que va a analizar después, ¿no? Recuerden que
El primer punto es ver si la entidad tenía o no facultades conferidas por ley para aplicar la medida. Entonces, Indecopi acá de manera muy preliminar ha dicho, oye, he visto preliminarmente la denuncia y parecería que Salud sí se ha excedido de sus facultades y por ende contravino el principio de legalidad al considerar que este plazo es perentorio pese a que la base legal que le da sustento, ¿no? Recuerden ahí la pirámide de la que hablábamos, a nivel reglamentario, Salud está diciendo una cosa, pese a que la ley que le da esa facultad no dice que pues este plazo sea perentorio. Entonces, parecería que Salud no ha actuado dentro de las facultades que le ha dado la ley. Preliminarmente, Indecopi que ha dicho no tenía facultades para aplicar esa medida. Además, cuando dictan una cautelar, debe analizarse la verosimilitud del derecho y, en segundo lugar, el peligro en la demora. ¿Qué implica esto? Que el paso del tiempo puede generarte un daño irreparable al denunciado, puede generarle un daño que no se va a solucionar, que no va a ser fácilmente subsanado. Y aquí presentamos para sustentar que en la solicitud cautelar le mostramos al Indecopi todas las resoluciones de cobranza que había remitido de Salud a nuestro cliente. De hecho, Salud había amenazado a nuestro cliente con reportarlo a las centrales de riesgo si es que no devolvía los subsidios ya pagados. Tiene procedimientos de cobranza coactiva en curso e inclusive tiene embargos en forma de retención por este criterio equivocado de Salud. Entonces, claramente, Indecopi concluyó que sí se había acreditado, además de la verosimilitud del derecho, que en apariencia nos asistía el derecho, además de eso, el peligro en la demora. Y como tercer punto, la medida cautelar debe ser adecuada a la pretensión que tengamos, ¿no? Entonces, considerando cuál era nuestra pretensión, Indecopi considera adecuado que en este caso es Salud, y no solo es Salud, también el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo se abstengan de aplicarnos o aplicar a nuestro cliente esta medida, al menos temporalmente, hasta que se resuelva el caso. ¿Ok? Esta medida cautelar, como les dije, corresponde a un procedimiento que se inició en marzo y la medida cautelar se otorgó la semana pasada. O sea, en 2 meses y un poquito más, ya tenemos una resolución cautelar que protege a nuestros clientes. De repente ustedes también tienen una problemática similar y que impide que Salud y las otras entidades puedan considerar que el plazo para la rectificación de la planilla es perentorio, que si en la fecha de cierre de mes no presentaste la planilla tal cual es, ya perdiste el derecho a la devolución de los subsidios, y a los pagos de los subsidios, y estés obligado a devolverlos, inclusive con intereses legales como lo está haciendo Salud. ¿Ok? Entonces, claramente el análisis en materia de legalidad es, 1, ¿la entidad denunciada tenía o no atribuciones conferidas por ley para aplicar la medida? Digamos que sí las tenía. Siguiente nivel de análisis. ¿Siguió el procedimiento, las formalidades establecidas normativamente para aplicar la medida? Otra vez, digamos que sí lo siguió. Tercero, ¿infringió otras disposiciones del ordenamiento jurídico con la medida? Digamos que en los 3 casos, una entidad pasa satisfactoriamente el filtro. Pues no se preocupe. De repente es una barrera burocrática legal, pero como hemos dicho desde el inicio, no solo se sancionan las barreras burocráticas ilegales, sino también las barreras burocráticas carentes de razonabilidad. Es decir, que aun cuando en un procedimiento, en una denuncia, Indecopi no haya considerado que la barrera burocrática que denunciamos es ilegal, podría inaplicarla, podría sancionar a la entidad por considerar que carece de razonabilidad. Y para eso aplica la siguiente metodología de análisis. Este es el análisis de razonabilidad. Primero, el denunciante tiene que presentarle ciertos indicios, ciertas pruebas de que la barrera burocrática carece de razonabilidad. Aquí no es que le pidan al denunciante que cumpla con un deber exhaustivo, un deber probatorio exhaustivo, sino que al menos de ciertos indicios que no sean genéricos, sino que se apliquen al caso concreto, que tengan que ver con la carencia de razonabilidad de la medida. Y bueno, una vez verificados estos indicios, Indecopi se hace 2 preguntas. De hecho, le va a hacer estas preguntas a la entidad. La primera pregunta es si la medida es arbitraria o no.
¿Y cómo determina si una medida es arbitraria? Se hace las siguientes preguntas. Va a ver si la medida defiende o no un interés público. Claramente, si no defiende un interés público, la medida es arbitraria, ¿no? Segundo, va a ver si es que hay un problema que esta medida requiera solucionar, ¿no? Si la entidad no le dice que hay ningún problema, va a considerar que la medida es arbitraria. Y siguiente, si es que, digamos, si hay un interés público y si hay un problema que requiere solución, va a verificar si la medida propuesta por la entidad, esa que es la barrera, es idónea para solucionar ese problema identificado. Si es que la respuesta a cualquiera de estos puntos es no, inmediatamente se declara fundada la denuncia y se declara su inaplicación. ¿Ok? Esa es la metodología. Pero digamos que la medida no es arbitraria, porque sí hay un interés público, porque sí hay un problema y porque la medida podría ser idónea para solucionar ese problema. Entonces se pasa al segundo nivel de análisis, siempre dentro de razonabilidad. Y este segundo nivel de análisis está referido a la proporcionalidad de la medida. Indecopi va a tratar de descifrar si la medida es proporcional o no. Y para esto nuevamente va a pedirle información a la entidad. Y le va a preguntar, oye entidad, tú que eres la denunciada, ¿evaluaste los beneficios y los costos de la medida? ¿No? ¿Los pusiste en una balanza? ¿Viste si los beneficios eran mayores que los costos? ¿Averiguaste si es que existían medidas alternativas que puedan ser menos gravosas para los agentes afectados con la medida? Si la respuesta en cualquiera de estos puntos es no, igualmente se declara fundada la denuncia y se ordena su inaplicación, ¿no? Como ven, aquí también hay un análisis de filtros, de niveles. Si se presentan los indicios, Indecopi va a estar alineado y determinar o va a estar enfocado en determinar si la medida es proporcional o no, preguntando si hubo un interés público, si hay algún problema que requiera solución, o si la solución era adecuada, ¿no? Si la medida era la solución adecuada para solucionar ese problema. Digamos que todo pasó, ok, se pasó ese filtro, va al siguiente nivel y preguntará si es proporcional o no la medida. Para eso va a ver, oye, a ver, muéstrame cómo evaluaste los costos y beneficios, muéstrame que los beneficios eran mayores que los costos, o muéstrame si es que evaluaste medidas alternativas menos gravosas, pero igual de efectivas para los afectados con la medida, ¿no? Como les digo, si en cualquiera de estos puntos Indecopi concluye que no se ha acreditado con un interés público, con un problema, con una solución idónea, no se han merituado los beneficios y los costos, no se ha visto que los beneficios sean mayores o no se han evaluado medidas alternativas, pues declara fundada la denuncia. Aquí la inaplicación por temas de carencia de razonabilidad es distinta a la en el supuesto de legalidad, ¿no? Como recordarán en los casos de análisis de legalidad de las medidas, decíamos que se inaplica con efectos generales, como que si la norma se derogara. Cuando se habla de carencia de razonabilidad, el tema de inaplicación es un poquito distinto, porque si se ha declarado que una barrera carece de razonabilidad en el marco de un procedimiento iniciado con motivo de una denuncia de parte, es decir, yo, agente económico afectado, denuncié a la entidad y el Indecopi declaró que la barrera burocrática carecía de razonabilidad, en ese caso la inaplicación solo me favorece a mí como denunciante, a nadie más. Si es ilegal, favorece a todos los que están en la misma situación. Si es carente de razonabilidad, el mandato de inaplicación solo favorece al denunciante. Eso es en los procedimientos de parte. Si es un procedimiento de oficio, es decir, uno que inició Indecopi, sí pasa lo mismo que en las barreras burocráticas declaradas ilegales. Es decir, que va a tener un efecto general. O sea, la única diferencia es cuando la denuncia, pues la planteé yo, y si la planteé yo y salió fundada por carencia de razonabilidad, solo me beneficia a mí. O sea, en cualquier caso, quien resulta beneficiado es el denunciante, sea por carencia de legalidad o carencia de razonabilidad. El riesgo está en cuando las denuncias únicamente se basan en la carencia de razonabilidad de las medidas, solo se va a beneficiar el denunciante y el resto de agentes económicos pueden estar sufriendo lo mismo, no van a ser beneficiados por la medida. ¿Ok? Vamos a verlo con un par de casos.
Y este es el primer caso icónico referido a carencia de razonabilidad de barreras burocráticas, ¿no? Este caso, de hecho, tiene bastantes años y marcó un precedente, una pauta en el INDECOPI, pero nos deja bien claro cuál es el nivel de análisis que realiza la autoridad. El caso se presentó hace muchos años en Trujillo, cuando la provincial de Trujillo o el alcalde de la municipalidad emitió un decreto de alcaldía, a través del cual dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante, todos los taxis van a tener que pintarse de color amarillo y los techos van a tener que ser de color negro. Así dijo, todos los taxis de Trujillo, amarillos y color negro. Entonces, una empresa de taxis llamada Fonotaxi, que operaba en Trujillo, que tenía alrededor de 20 unidades, pues y que tenía otra pinta, eran taxis de color blanco con plomo, en las que inclusive se tenía el logo y el número telefónico para ubicarlos, pues presentó una denuncia por imposición de barreras burocráticas, ¿no? Dijo, oye, esto me perjudica. Si yo voy a pintar toda mi flota de taxis, voy a incurrir en sobrecostos que son innecesarios. Entonces, Indecopi, como corresponde, hizo primero el análisis de legalidad y de hecho detectó que aquí se había empleado como norma para materializar la barrera, un decreto de alcaldía. No, y las barreras burocráticas o los decretos de alcaldía no pueden regular cuestiones relacionadas al tránsito o a la circulación de los vehículos. Entonces, Indecopi en un primer momento dijo, oye, esto es ilegal. Pero muy vivo el alcalde de Trujillo dijo, ok, voy a derogar mi decreto de alcaldía y más bien voy a hacer como corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Pues de acuerdo a ley, el tránsito y la circulación solo pueden ser regulados eh, por decretos, perdón, por ordenanzas municipales. Entonces habló ahí con su consejo municipal y aprobaron una ordenanza con el mismo contenido. Es decir, los taxis no, de toda la ciudad de Trujillo, todo Trujillo van a ser amarillos con techo negro, ¿no? Entonces, en este contexto, pues Indecopi dijo, ok, el Consejo Municipal, pues sí tiene facultades atribuidas por ley para regular el tránsito y la circulación. La norma también se publicó, así que, ok, se han cumplido con las formalidades. Y tercero, al menos a nivel normativo no se ha infringido otra norma del ordenamiento jurídico para aprobar esta medida. Con lo cual dijo, es legal. Ok, este mandato para pintar todos los taxis amarillos y poner el techo negro es legal, pasó el filtro de legalidad. Pero como les dije, no nos quedamos ahí y avanzamos al filtro de razonabilidad. Y en el filtro de razonabilidad, pues se dio cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Cuál fue recuerden, ¿no? Cuando analizamos razonabilidad, vemos si la medida es arbitraria y si es proporcional. Y para ver si es arbitraria, primero vemos si es que hay algún fin público. ¿Se persigue algún fin público? Y la municipalidad dijo, sí, sí, yo tengo un fin público. Mi fin público es la seguridad, porque yo quiero uniformizar el color de los taxis y a ser posible, pues, identificar el vehículo automotor como una medida de seguridad en beneficio de los usuarios de Trujillo, porque hay muchos asaltos, muchas violaciones, ¿no? Ah, ok, ya, ok, digamos que en abstracto hay un fin público. Pero bueno, hay que ver, como dijimos, si ese fin público está relacionado con un problema. En teoría, el problema era el número de asaltos, incremento en las violaciones, incremento en los asaltos en taxi. Pero la tercera pregunta, recuérdenlo bien, era, ¿la medida es idónea, es apta para solucionar ese problema? Y ahí vino el análisis del Indecopi. Y dijo, oye, tu municipalidad no ha justificado que esta medida de pintar todos los taxis de amarillos y ponerles el techo negro, reduce pues este problema que has identificado de las violaciones, los asaltos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Si tú pintas todo de amarillo y todo de negro, la gente va a tener más dificultades para identificar los vehículos en los que se cometen este tipo de actos delictivos, ¿no? De hecho, normalmente los usuarios, cuando han sido víctimas de un asalto, una violación, lo que hacen es recordar las características exteriores del vehículo. Si tú tienes a todos los vehículos de amarillo y techo negro, va a ser muy difícil que los identifiquen, ¿no? Además, toma en cuenta que el denunciante, por ejemplo, que era Inversiones La Merced, lo que tenía era un servicio de taxi
a través de llamadas telefónicas, ¿no? Justamente por temas de seguridad eran taxis como a pedido, ¿no? Que pedías a través de una central telefónica y no era un taxi de la calle. Con lo cual, tu medida no parece ser idónea, ¿no? Por tanto, tu finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios no justifica esta medida de uniformizar el color de los taxis, ¿no? Por el contrario, es una medida que irroga costos para los dueños de los taxis sin identificar qué beneficios genera. No has dicho si tienen más beneficios, ni cuáles son los costos que implican, ¿no? No has efectuado este análisis, por lo que en realidad y tampoco has identificado medidas alternativas, como por ejemplo, oye, establece medidas para que los taxistas iluminen sus placas, ¿no? Para que de este modo sea más fácil de identificar, más fácil hacer el seguimiento, ¿no? O de repente pintar la placa en los carros, ¿no? Para que al toque se identifiquen los vehículos que cometen algún tipo de acto delictivo, ¿no? En resumen, esta medida perjudica a los agentes económicos que, como Inversiones La Merced, quieren identificarse entre sus competidores, incorporando rasgos distintivos como el logo, como el teléfono, y que brindan servicios seguros. Por lo que declaró fundada la denuncia y ordenó la inaplicación de la medida únicamente a Inversiones La Merced. Si las otras empresas de taxi querían beneficiarse de esta medida, tenían que hacer una denuncia particular. Ya terminando, les cuento un último caso de carencia de razonabilidad. Este caso sí es relativamente reciente porque se dio en el marco de la pandemia y pues lo inició Financiera Confianza contra la municipalidad de Caraballo, ¿ya? Y pues lo que hizo la municipalidad de Caraballo era exigirle a todas las empresas, a todos los establecimientos, que para señalizar el distanciamiento social utilicen círculos en las colas para cada puesto, círculos, lo habrán visto en muchos locales, círculos. Y Financiera Confianza no tenía círculos, sino que tenía rayitas, ¿no? Rayitas. Entonces, de hecho, como tenía varios locales, cambiar todo a los círculos lo perjudicaba. Entonces, ¿qué renunció este tema al Indecopi? El Indecopi primero dijo, vamos a hacer un análisis de legalidad. Entonces, hizo el análisis de legalidad y vio que en general, ¿no? Sí, las municipalidades tienen facultades para regular en materia de saneamiento, salud, salubridad, pero obviamente estas medidas tienen que ser dentro del marco de la ley, ¿no? Y dijo, sí, ok, he visto que la municipalidad tiene facultades, he visto que utilizó los procedimientos o formalidades aplicables y además he visto que no se han vulnerado otras disposiciones del ordenamiento jurídico al emitir la medida, ¿ok? Entonces dijo, sí es legal, pasó el filtro de legalidad. Vamos a ver si pasa el filtro de razonabilidad. Y para eso, como les digo, hay que presentar indicios. Y el indicio que presentó Financiera Confianza dijo, oye, yo tengo mi separación cada metro en forma lineal. Y creería que ponerlo como una rayita o ponerlo como un círculo no hace gran diferencia. Igual estoy marcando la distancia social a 1 metro, tal como dice la norma, ¿no? Entonces, y de hecho la municipalidad ya se les había acercado, iniciado una fiscalización, querían multarlos por no tener los benditos círculos. Entonces, el Indecopi analizó si la medida era arbitraria o no y en qué medida. Primero, ¿hay un interés público o no? Y pues de hecho existía un interés público, eso creo que no lo dudamos, que tiene que ver con la protección de la salud pública. Ok, ¿existe un problema? Sí, de repente el problema era que la gente no guarda la distancia social en este contexto, en el contexto de la pandemia, en el que había que conservar cierta distancia para reducir al mínimo las posibilidades de contagio. Ahora, ¿la medida es idónea para solucionar el problema? Y pues ahí falló, pues, ¿no? De hecho, la municipalidad no había acreditado que específicamente esos círculos eran los idóneos para que se cumpla con la finalidad de distanciamiento social, para pues solucionar este problema y así proteger los intereses públicos afectados. Porque la línea no cumplía con la misma finalidad, jamás lo acreditó, por eso se declaró fundada la denuncia y pues se inaplicó la barrera burocrática denunciada a la financiera. Solo para cerrar la presentación de hoy, quiero contarles algunas ventajas del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas que se tramiten en el Indecopi.
La primera es que, como ven, es posible obtener medidas cautelares, ¿no? Y estas medidas cautelares pueden obtenerse 2 meses después de presentada la denuncia. O sea, son muy rápidas y no tienen que esperar a que termine el procedimiento para obtener la satisfacción de su derecho, ¿no? Pueden tener lo que necesiten si es que se les concede una cautelar desde los 2 meses de presentada la denuncia. Segundo, que se puede lograr la inaplicación de una norma, ¿no? Como ven, son normas que están en el ordenamiento jurídico y que, pues, si se tramitan por este procedimiento, pueden inaplicarse de manera general, prácticamente derogarse, o inaplicarse de manera particular al denunciante, ¿no? Esto está súper bueno. Tercero, y bueno, precisamente en esa línea, el Indecopi, como hemos visto, lo pasó con Vidaley, publica en el peruano las resoluciones que declaran barreras burocráticas ilegales, porque ya pasan a ser como una norma, como una disposición más del ordenamiento jurídico. Y al día siguiente de su publicación ya tiene efecto general. Ya a todos los agentes económicos se les aplica la derogación, entre comillas, de la barrera. Ya no van a estar sujetos a esa norma ilegal. Cuarto, las resoluciones finales del Indecopi se ejecutan, tienen efectos ejecutivos al concluir la sede administrativa. O sea, acaba Indecopi y ya se ejecuta. Nada de que lo llevo al Poder Judicial, suspendo los efectos, nada. Acabaste Indecopi y esas resoluciones ya tienen efectividad. Además, hay muchos casos en Indecopi que van al contencioso administrativo, es decir, al Poder Judicial a través de un procedimiento especial. En todos los casos de Indecopi, pues la parte perdedora de los procedimientos de barreras puede llevar el tema al contencioso administrativo sin problemas. No necesitan nada, simplemente paga unas tasas, respeta los plazos legales, temas formales. En temas de barreras, el supuesto es distinto. Porque para proteger las resoluciones del Indecopi, esta ley de barreras burocráticas dice, aquí solo se van a ir a los procedimientos contenciosos administrativos las resoluciones de Indecopi que tengan la autoridad, tengan la autorización de la máxima autoridad de la entidad, por ejemplo, no sé, si denuncia al Ministerio de Trabajo, del Ministro de Trabajo, si denuncia al SBS, del Superintendente de Banca y Seguros, y además que tengan la autorización de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, esto no pasa con ninguna otra comisión del Indecopi y en general con ninguna otra entidad administrativa. En materia de barreras burocráticas, sí. Para llevar el tema a nivel del contencioso administrativo, se requieren las dos cosas, la autorización del titular de la entidad y de la presidencia del Consejo de Ministros. Además, como esto sería el sexto beneficio o sexta ventaja, es que al final puedes recuperar lo que has invertido en tu denuncia y en los costos que le pagaste a tu abogado, las costas y costos del procedimiento. Y como última ventaja, y creo que una de las más importantes, es que los mandatos dados por el Indecopi a través de resoluciones de barreras burocráticas deben aplicarse tanto por la entidad como por los funcionarios, es decir, las personas de carne y hueso que trabajan en la entidad. Si la entidad, de manera directa, a través de un oficio, una carta, una resolución, no cumple con las órdenes del Indecopi, o un funcionario en particular no cumple con las órdenes del Indecopi incluidas en un mandato cautelar o en una resolución final, el Indecopi puede sancionar tanto al funcionario como a la entidad. A cada uno le puede poner multas de hasta 20 UITs, ahí estamos hablando de casi 100.000 soles, así que no al funcionario que quiera desobedecer estos mandatos, y por supuesto las entidades tampoco van a querer meter, o al menos tienen pocos incentivos para querer desobedecer los mandatos del Indecopi porque pueden ser pasibles de sanción. Bueno, esto es lo más relevante por mi lado. Si tienen cualquier duda, bueno, ahí están los datos de contacto de la oficina. A mí también me pueden escribir, mi correo es jessica.honderman, lo voy a dejar en el chat por si lo necesitan. jessica.honderman@martinotabogados.pe. No sé si es que alguno tiene alguna duda o, o alguna pregunta, algún comentario, yo encantada de escucharlos.
Jessica, yo tengo una consulta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si se logró salir adelante con este tema del Vida Ley, eh, ¿por qué? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no se hizo retroactivo, ¿no? ¿Por qué si perjudicó a tantas personas, por qué no se hizo también que ellos pues paguen o un cálculo, un promedio de lo que dejaron de pagar, ¿no? Porque en ningún momento debieron dejar de pagar esas comisiones a los corredores. Es verdad. Yo te entiendo, José Luis. De hecho, ha sido un tema del que hemos conversado ahí con APECOSE, porque por supuesto los afectó grandemente y lo justo sería que sea retroactivo, ¿no? Porque por culpa de una disposición del Ministerio de Trabajo, las aseguradoras dejaron de pagar. El tema es que la regla es que los pronunciamientos del Indecopio, cualquier norma en general, tienen efectos desde que se emiten hacia adelante. No, por eso no es posible que le podamos decir a las aseguradoras, oye, págame desde el día 1, desde que el Ministerio de Trabajo dio esta disposición y tú empezaste a negarte al pago. Ahora, de hecho, alguna vez se ha barajado la posibilidad de denunciar no a las aseguradoras, sino al Ministerio de Trabajo, porque fue por su culpa que esta medida se aplicó durante ese tiempo, ¿no? Pero ahí sí sería meternos en un rollo judicial, una indemnización por daños y perjuicios contra el Ministerio de Trabajo, y digamos que ganemos. La segunda parte, un poco complicado, difícil, es a obtener que nos paguen, ¿no? Porque podría ser que pues, el ministerio nos cierre, ¿no? En lenguaje un poco coloquial, que no nos pague o nos pasee o espere a que le asignen presupuestos. Tú sabes que dependen los presupuestos asignados. Así que ahí tenemos un pequeño obstáculo. Lamentablemente, la regla es esa, ¿no? Todo se aplica para adelante. Las resoluciones, las leyes, las normas, todo es del día de la publicación en adelante. Gracias, Jessica. O sea, hay una solución de ir contra alguien, pero lo más sano es dejarlo ahí. Claro, la solución podría ser ir al Poder Judicial, pedir una indemnización al Ministerio de Trabajo, pero claro, es meterte a un juicio de 5 o 6 años, acreditar el daño que he generado, decir, cuantificarlo y poner una primera etapa, después de obtener un pronunciamiento favorable, conseguir que nos paguen, ¿no? Conseguir que el ministerio nos pague, porque las aseguradoras pues han actuado amparándose en la disposición del Ministerio de Trabajo, ¿no? Gracias, Jessica. No, ¿de qué? No sé si por ahí alguien más tiene una duda. Bueno, si no es el caso, les agradezco mucho por conectarse. Espero que, bueno, nos volvamos a encontrar pronto, de repente hablando de temas de datos, de barreras, de consumidor, o temas similares. Igual dejo mis datos de contacto para cualquier cosa y pues, que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes, Buenas Muchas noches. a gracias. ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. A ustedes, buenas noches.